Que te obligo. Claro. Sí. Y fue directamente al agua, Manolito. Sí. Bueno, míralo, míralo, ahí está Manolito. Ahí va. De lento no queda nada, ¿eh? Y ahí va. Ahí va Y Manolito. flota, Manolito. Muy bien, qué bien. Ahí está. Muy bien. Vamos también a contar algo que ha pasado y no muy feliz dentro de lo que es el ambiente artístico argentino, la situación de Romina Gaetani, ¿no? Que tuvo una situación muy, muy difícil. Ayer nos encontramos con esta noticia cerca de las 20 horas más o menos fue. Sí, Jenny, vos tenés toda la información acerca de lo que sucedió. A ver, puntualmente lo que hay que tener en cuenta es que Romina Gaetani estaba en el Tortugas Country Club, se llama. Esta es la realidad, es la casa del empresario Luis Cabanach. Su pareja, hace muchos años. Sí, pero que no entendió que estaban separados en ese momento, que estaban tratando de revertir la relación. Y la cuestión es que en un momento básicamente se recibe un llamado al 911 que era de una de las amigas de Romina Gaetani señalando lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda del empresario. A partir de ahí, básicamente cuando llega la policía, lo que vea es a Romina en un estado de nerviosismo que era completamente visible porque ella estaba muy mal. Ya había tenido un episodio con este hombre, ¿eh? Sí, según ya había lo que Hace unos años atrás, yo recuerdo haber cubierto el caso, ella había tenido una alerta de esta situación. Exacto, eso es lo que me contaban desde la UFI Género de Pilar. Lo que hay que tener en cuenta también es que lo que se pudo constatar una vez que las llevaron al centro asistencial allí en la zona, que tenía lesiones no solamente en sus brazos, sino también en su cadera. Por lo que este hombre quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Estuvo demorado, ya está en su casa, esa es la realidad. Romina Gaetani, tengo entendido que está contenida por su familia, eso lo va a contar mejor Carola, pero lo que hay que tener en cuenta y es muy importante es que la fiscal María José Basiglio, más allá de que todavía no tenga una perimetral Cabanach, porque, a ver, según lo que me dicen a mí desde la fiscalía es porque ella no lo solicitó y esto lo tiene que solicitar la persona que lamentablemente está siendo afectada, va a juntar todas las pruebas necesarias para llevarlo a juicio, quiera o no la víctima. Sí, recordemos que hace muchos años que están juntos, ella había tenido un momento complicado con esta pareja y en otra situación también. Ella viene de una recuperación durante muchos años, es una mujer muy amorosa, una mujer del mundo artístico que ella misma ha confesado luchar con sus propios fantasmas, ¿no? Más allá de lo que se puede llegar a descifrar, la historia de Romina es una historia de una mujer resiliente. Sí. Vamos a hablar con Daniela Gasparini, que es psicóloga especialista en género. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias, antes que nada, por el abordaje respetuoso y la comunicación con especialistas en estas problemáticas que son a veces muy complejas. Y la verdad que hay que reconocerlo porque uno siempre intenta evitar la revictimización en todo este proceso, ¿no? Sí, además hay que decir que si es así, el caso es que Romina viene o vendría, digamos, en potencial, porque hasta que ella no es su versión, vendría de una situación compleja ya de antaño con este hombre, ¿no? De una situación ya que no quiero ahondar en el tema si ella no lo cuenta, pero habían tenido sus idas y vueltas. Bueno, a ver, hay algunas cuestiones importantes que hay que considerar en los casos de violencia de género, que es que básicamente las víctimas cuando están en una relación violenta hace muchísimo tiempo, les cuesta muchísimo más también reconocerse como víctimas de violencia. Esto es porque justamente la violencia de género impacta en varias aristas psicológicas de la víctima, ¿sí? Menoscaba su autoestima, su autonomía. ¿Sí? Realmente la violencia de género es cíclica, generalmente es progresiva y es ascendente. ¿Qué quiero decir con ascendente? ¿Qué progresiva? Bueno, esto que relataba. Bueno, alguien que denuncia porque está en riesgo de vida una persona, ¿no? Porque ve que hay una acción que se comete que es violenta y que la puede poner en riesgo de vida. Porque como ustedes bien dicen, o sea, ahí la dificultad con la que nos encontramos en los casos de violencia de género es que muchas veces las denuncias, si no las hacen las víctimas, no tienen curso, ¿no? Y así es como lamentablemente después se llegan a los femicidios y a las situaciones más extremas, porque son delitos penales de acción privada. Daniela, además quiero hacer, siguiendo lo que estás contando vos, está también Carola que sí, va a participar. No es poco lo que nos ha contado Jenny, que sea o no sea, o haya denuncia o no, van a actuar también, ¿no? Sí. Eso ya es una situación diferente.
Porque si la víctima en este caso no quiere denunciar o no quiere contar o no quiere participar... En realidad, perdón que lo diga así, ella denuncia a la expareja, obviamente que ahora un médico legista va a tener que constatar las lesiones que tiene, que vieron obviamente en el nosocomio. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando le preguntaron, por ejemplo, de la perimetral, ella hasta el momento no lo solicitó. Entonces, a pesar de que siga o no con esta denuncia, que como bien decía aquí la psicóloga es de índole privada, van, debido a lo que vos también contabas, Robertito, va a continuar todas las medidas de pruebas correspondientes para llevarlo a juicio en el caso de que esto se hace. Esto me hace acordar un poco al caso de Lourdes, ¿no? Sí. La cantante pensando justamente eso. De Bandana, ¿no? Que ella la intervención de una amiga. Claro, que no quiso denunciarlo, que vivió con la persona complicada, que también fue detenida, que luego contó Lourdes todo lo que le pasó. Me hace acordar un poco a la situación, ¿no? Yo le quería preguntar a Daniela, vos dijiste algo que me parece que es muy importante, esto es progresivo y ascendente en cuanto a la violencia, ¿no? Ver lo que en inglés se llaman las red flags, las banderas rojas que se van plantando en el camino a una situación que después definitivamente se convierte en una situación de violencia de género. ¿Cuáles son los primeros llamados de atención? Parece una obviedad, pero estas cosas siguen sucediendo. No, ¿y sabes por qué? Está bueno que lo menciones, porque a veces hablamos de violencia de género y todo parece una obviedad y no es tan obvio. No. O sea, a veces no nos damos cuenta, por eso decía que muchas veces las mujeres que están en este ambiente tan cruel, tan severo durante tantos años, se tienen mayores dificultades para reconocerse como víctimas, ¿no? Pero, bueno, hay algunas alertas que tenemos que encender cuando estamos en una relación. Generalmente el violento, el agresor, es bastante narcisista, es muy manipulador. Sí, es un psicópata. Es un psicópata que maneja la... ¿no? Es un psicópata que maneja la situación y que para todo el mundo que está rodeando a esa pareja le parece un ser encantador, divino, amoroso, paciente, contenedor, y inframuros detrás de la puerta comienzan las agresiones, la violencia física, verbal, que muchas veces la víctima no lo cuenta, no lo dice, aguanta por sus hijos, por la situación quizás de vergüenza, hasta creo que dice, me lo merecía, me pasa esto. Y eso es tremendo lo que está sucediendo. Por eso fíjense que, perdón que vuelva con Gaetani, qué importante que ella ratifica la denuncia, claro. Eso es un gran paso, porque estamos hablando que... Pero no le pone la perimetral. Por ahora, porque ya está ratificando la denuncia. Eso es, repito, ante la situación de lo que vos contás, que hace años que yo me enteré el día de hoy, sinceramente, que había sufrido esta situación. Ya había pasado una situación similar. Es muy importante ese paso. Quieras o no, es una investigación que va a continuar. Después seguramente se va a poner una perimetral y va a continuar con todo esto que estamos contando, pero es muy importante. Perdón, no sabemos, porque en el caso de Lourdes Bandana, ella no lo denunció a su marido, a su novio. Con Leandro García Gómez sí, tuvo varias situaciones, pero por fíjate, no lo denunció, ella no había ratificado nunca la denuncia y acá estamos en algo distinto. Claro, pero en el caso de Lourdes, que puede ser paralelismo o no con el caso de Romina Gaetani, estuvo durante muchos años rodeada de esa violencia y ella nunca lo denunció. En este caso, como decimos, ratifica la denuncia. Daniela, ¿cómo sigue la vida de Romina Gaetani? ¿Qué pasa si hipotéticamente ella se vuelve a juntar con este hombre? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que mencionaron recién y las voy a retomar. Por ejemplo, el sentimiento de culpa es algo que aparece en muchas víctimas de violencia, ¿sí? Y aparece cuando se hace la denuncia, cuando se hace algo público, aparece cuando tienen que ratificar. Esta pregunta de, bueno, realmente no sé si quiero que vaya preso, bueno, yo por ahí tengo algo de responsabilidad. Esto es algo que el manipulador hace en la víctima, cuando menoscaba su autoestima y cuando la responsabiliza. Por ejemplo, una red flag, como decía, son los celos. Los celos es una señal de alerta, el celo. Bueno, ahí está, me diste pie, ahí me acordé porque en una entrevista, viste que me viene todo ahí, nos viene a todos en el momento de la conversación. Ella dio una entrevista a Héctor Maugeri en la revista Caras hace mucho tiempo, donde ella cuenta que él era muy celoso, que vivía con un hombre muy celoso. Y lo que estás diciendo vos no dista, o quizás no diste de lo que pasó realmente. Y perdón que interrumpa, en el relato que ella dio en la denuncia, que la estoy leyendo acá, ella lo que menciona es que la pareja la agredió por celos. Bueno. Ahí está. Bueno, es que los celos es una forma de control, ¿no? Esto que hablamos recién, para afuera parece muy amoroso, muy amable, pero para adentro es un controlador.
¿no? Claro, O sea, digo, esta lectura de me cela porque me quiere. Claro, bueno, y además, a ver, pasa algo con mujeres expuestas públicamente que tiene que ver con su éxito, su lugar, digamos, de poder en lo público, que evidentemente algo trastoca ahí al violento, que obviamente eso a la mujer le da mucho más empoderamiento. Igualmente la conoció así, la conoció como una figura pública. Romina Gaetani hace más de 30 años que es figura pública, o sea, quien salga hoy con una figura pública sabe muy bien que está expuesta y expuesto a todo, porque estás en el ojo de todo el mundo. Pero eso se refuerza en el control permanente que hace el manipulador, el violento, ¿no? Entonces empieza por celos, por privarla de algunas cuestiones y después empieza a tratar de privarla de incluso salir a la escena pública, ¿no? Cuando la víctima empieza a aislarse, a salir de los ámbitos de contención familiares, de amigos, ahí también hay que aprender otra alerta, ¿sí? Cuando se da el aislamiento, que es básicamente producto de la manipulación del violento. Es una estrategia, aislarla de las personas que la pueden ayudar a hacerla ver la realidad de lo que le pasa. Y finalmente lograr que deje de estar expuesta en el ámbito público, por ejemplo, ¿no? Ya sea en un programa de televisión como en un ámbito. Y no dejarla sola, estar cerca, por más que... Para el entorno, decís el entorno, vos. claro, Sí, ni las amigas, ni la familia, porque hay que estar presente, hay que ir, por más que te digan no, porque... No, está todo bien, no pasa nada, fue un momento. No, hay que estar presente, porque uno nunca sabe cómo termina. Es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos cuando a un loco como hemos visto ya, Farré, ¿se acuerdan, no? Sí. Que en 2 minutos le estalla la ira y se va contra su mujer y sucede. No es el caso de Romina, por supuesto, ni nada, pero me refiero que hay que estar presente. Me refiero a la familia, a los amigos. Hay alertas también que se van dando de a poco, que se van deslizando. Y hay que estar cerca. Hay que estar cerca. Y una cosa, Robertito, nunca sabemos cuándo va a suceder, digo, porque generalmente las víctimas, si denuncian en las situaciones más extremas, donde la violencia ya se desplegó, que esto puede tardar muchos años, ¿no? En que el violento dé el primer golpe, ¿sí? La violencia física, que es la más visible, ahí es donde se denuncia. Ahora, una sola agresión física le puede costar la vida a la víctima, ¿no? No sabemos qué es lo que se desata en el momento digo, en el siglo se llama la acumulación de tensión, que es toda la previa, ¿no? La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica muchas veces también, claro. Y después se da lo que se conoce como la violencia física. Cuando se estalla ese estallido de violencia, no sabemos en qué va a terminar. Entonces, ahí es donde es muy importante esto de acompañar, de no dejar sola a la víctima, de no atosigarla, de darle su tiempo también, pero acompañarla, sugerirle, buscar la forma de que esta amiga, esta hermana, esta familiar pueda entender que está en una situación de riesgo y poder acompañarla en todo ese proceso. Tal ¿no? cual, es así. Y además hay que estar presente siempre, en las alertas. Y Daniela dijo algo muy importante, que es en este acompañamiento a la víctima, uno como familiar, amigo o el vínculo que tenga, poder leer si ya la víctima está al tanto de su situación y después darle los tiempos para actuar, ¿no? Porque por lo menos me ha pasado de que alguien me haya dicho, sí, yo ya sé, pero déjame que voy a hacerlo cuando yo pueda, porque uno tampoco de afuera puede presionar los tiempos de otra persona, ¿no? Sí, y ahí es clave tolerar la propia frustración de quien acompaña, ¿sí? Porque muchas veces uno quiere sacar a la víctima inmediatamente de esa situación y por supuesto, digo, no estoy hablando de situaciones de riesgo de vida, como recién relataban que habló la amiga, o en el caso de Lourdes que lo hizo Lisa. Digo, me parece fundamental acompañar y entender los tiempos, como vos decís, pero es fundamental no aislarse, no enojarse, no ponerse mal y aislar y estar pendientes de... Sí, y si hay una situación de peligro, irse directamente. No hay tiempo, hay que irse. Gracias, Gracias, Daniela, muy amable por esta conversación. Gracias a ustedes. Cualquier denuncia, consulta o asesoramiento, hay que comunicarse a la línea 144 o 137 también, para que lo tengan presente. Bien, muy bien.
Vamos a la calle, está Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal? Carlita Ricciotti, con 36 grados. No sé